escuchado las plegarias de nuestro querido maestro, que es fundador de la Congregación Israelita del Nuevo Pacto Universal, fundador del partido político FREPAP, con su símbolo el pescadito, y compilador del Decálogo Universal, que es muy fundamental en nuestra vida. La doctrina. Doctrina es muy fundamental. Que hablamos de la doctrina de Dios, que en hebreo se llama pues Torah, que es traducido significa la doctrina, enseñanza de lo alto. Ese es el fin, como Dios vemos a través de la Escritura, cuando Dios lo dijo a Moisés: saca a mi pueblo de Egipto, lo traes a este monte, porque escrito mandamientos y leyes para enseñarles. O sea que el plan de Dios es: primero tenemos que escuchar, después aprender, después temer y ponerlo por obra. Temer no significa que tengamos miedo, sino viene a ser el respeto. Cuando hay un conocimiento empezamos a respetar. Respetamos, es como decir una señalización. Hablemos, por ejemplo, una señalización que no debe estacionarse, prohibido el estacionamiento de vehículos. Hay una señalización. Entonces, no nos estacionamos, es el respetar. Ahora, hoy vamos a hablar, amigos, algo. El orgullo es el problema y la humildad es la respuesta. Es increíble. El orgullo es el problema, hablamos un poco de matemáticas. El orgullo es el problema, pero la humildad es la respuesta. Si vemos de la humildad, son 4 palabras fundamentales en nuestra vida. Uno es escuchar. Fíjese, para ser humildes tenemos que aprender primero a escuchar. Es ser humildad. Porque de repente tengo una conversación X y antes de que me haga las preguntas o a medias tintas, entonces no sé escuchar, le interrumpo. Entonces no es humildad. Humildad es escucharle primero. Escucharle. Después que lo escuchamos, algo se puede aprender también de una persona. Con eso no quiere decir que uno lo sabe todo. A veces la persona más simple se encuentra palabras sabias. Y justo esa palabra lo necesitábamos. Entonces es bueno. Por eso, bueno, escuchar primero. En eso consiste la humildad. No que andes todo mal vestido, harapiento. No. Eso no es humildad. Un rico puede ser humilde. No, humildad viene a ser que una persona que le gusta escuchar consejos, le gusta aprender. Por eso decía el apóstol Pablo, si retener lo bueno y desechar lo malo, lo escucha. Lo bueno lo va reteniendo, lo malo lo va desechando. Entonces, es bueno escuchar, porque quién sabe, una palabra que yo no necesitaba, se expresó una persona simple. Por eso, bueno, amigos, primero es escuchar. Tenemos que aprender. Como acabo de mencionar, sobre lo que Dios dijo a Moisés: saca a mi pueblo. Saca a mi pueblo y lo traes a este monte, porque escrito mandamientos y leyes para enseñarles. Entonces tenemos que escuchar. Él nos enseña, tenemos que escuchar, aprender a escuchar, y aprendemos, es la base. Y una vez que hemos aprendido, empezamos a respetar. Ese es el punto fundamental, aprender a respetar. Y sobre todo, ayudar. Alguien que necesita una palabra de consuelo, una palabra de aliento, o de repente económicamente no está bien, no tiene ni para su pasaje, por lo menos para su pasaje, dale. O de repente no tiene para su menú, pues dale por lo menos si tiene, estás en la posibilidad.
Porque en esta vida todo es recíproco, todo da vuelta. Ahora, cuando hablamos, amigos, de la humildad, es admirable cómo es Dios al hombre, lo creó de la tierra y le decidió que volviera a la tierra. Le fijó un tiempo determinado y un número preciso de días y le dio poder sobre las cosas de la tierra. Le dio poder, que domine a los animales, todo. Pero algo interesante, lo revistió de una fuerza, de un vigor, de una energía, lo revistió de una fortaleza como la suya. Es admirable que al hombre lo creó del polvo de la tierra y también le dio una disposición que regrese otra vez al polvo de la tierra. Le fijó un tiempo determinado de días, porque no puede ser eterno, porque hay una ley. Cuando lo arrojó a Adán y Eva del paraíso, puso un ángel a la entrada, a la entrada del paraíso con una espada flameante de doble filo. O sea, en otras palabras, como dice en Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es como una espada de doble filo, o sea, de una orden, una norma, para que el hombre dice, no vaya a ingresar y coma el árbol de la vida y sea como todos nosotros, o sea, vida eterna. Sino le dio un límite. Vemos en el tiempo, en el diluvio universal, los antes del diluvio vivían pues con 500, 600, 700, 800 años, Matusalén 969 años, etc. Pero después del diluvio, Dios le dio una orden que el hombre solamente va a vivir 120 años. En ese tiempo, dicen Salmos, nuestra vida ya no es 120 años, nuestra vida es el bien alimentado como máximo 80 y el mal alimentado como máximo 70. Por eso que muchos de nosotros, a partir de los 60, 70, imagínense, con muchos achaques, con muchos problemas, con muchas dificultades, con muchas limitaciones, y podemos vivir si es la voluntad de Dios, podemos vivir 90 años, pero ya nos llevan de la mano. Ya nos llevan de la mano, con mucho cuidado, de repente nos vamos a caer, ya no podemos levantarnos, aborrecemos la comida, nos volvemos sordos, nos volvemos ciegos. Amigos, se complica la vida. Entonces le da un tiempo de vida. Por eso dice, le decidió volver a la tierra y le terminó un tiempo fijado y un número preciso de días, pero la base primordial es que Dios ha dado al hombre un poder, le fijó, le dio una fuerza, le dio un vigor, una energía, le dio un brillo, una garra al hombre como la de Dios. Hizo que lo hizo a los hombres a su imagen, hizo que todo ser viviente le temiera, para que dominaran sobre animales y pájaros, le dio conciencia, le dio lengua, ojos, oídos y una mente para pensar. Lo llenó de sabiduría e inteligencia, les enseñó el bien y el mal, pero en sus mentes su luz. Eso es, amigos, eso es la forma como Dios nos da todo, pero viene la otra parte. Vemos, nos dio en sabiduría e inteligencia, nos enseñó el bien y el mal, porque a eso se llama para muchos que lo toman el diablo o el mal. No, el mal viene a ser el desconocimiento de algo y hemos tenido un problema y nos sirvió como experiencia. Por eso los errores se aprenden, los errores son los males. Entonces de los errores se aprende. Entonces Dios ha puesto el bien y el mal. Todo va de la mano, dice en la Escritura. Entonces nos ha puesto el bien y el mal y la decisión es nuestra. Pero si cometí un error, eso me sirve como una experiencia. Esa es la finalidad. Pero entonces Dios nos ha hecho conocer el bien y el mal. Es igual que usted tiene un órgano o un teclado, tiene teclas blancas y negras, y cuando se juntan hace una hermosa melodía. Es igual que un foco, hablamos de una bombilla, para que prenda tiene que juntarse el polo positivo con el polo negativo. Si no se juntan, no hay luz. Entonces, necesario. Ambas cosas tienen que estar juntas, así como el día, la noche, etc. Entonces vemos en nuestra mente, o sea, nos enseñó el bien y el mal, y en nuestra mente su luz para que nos muestre la grandeza de sus obras. Y ellos ensalzarán
para ensalzar su nombre y contar la grandeza de Dios. Eso es lo que estoy mencionando, pues dijo Ben Sira en Eclesiástico 17, 3 al 10. Ahora, cuando hablamos, amigos, hablamos de la humildad. Por eso dice que la soberbia, el problema es la soberbia y la respuesta es la humildad. Entonces, ser humildes, somos humildes, pero al mismo tiempo podemos ser también audaces, podemos ser también valientes, no solamente, como estamos mencionando, tiene que aprender solamente escuchar, aprender, ¿no? Respetar, ayudar. También nos enseña a ser audaces, valerosos, intrépidos, osados, también nos enseña ser valientes, actuar con decisión, con firmeza, haciéndole frente al miedo, la inquietud y la duda. Ese es el fin. Por eso nuestro Mesías decía en Mateo 11, 29, 30, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaré descanso por vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces vemos que él fue manso y humilde, dos palabras interesantes, manso y humilde. Manso, amigos, no significa ser débil, no, sino comportarse con bondad, con generosidad, con cortesía. Ese es el punto fundamental, ¿no? O sea, manso no significa ser débil, eso hay que entender, sino comportarse con bondad, con generosidad, con benevolencia, ¿no? Y con gentileza, con educación, con amabilidad. Ese es él viene a ser el manso. Y humilde es reconocer la aptitud, el talento y la fortaleza que viene de Dios. Vemos en el caso de nuestro Mesías. Dice, aprendan de mí, dice, que soy manso y humilde. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Manso, que no quiso decir que sea débil, sino fue generoso, fue benevolente, tuvo mucha educación, mostró fortaleza, serenidad, una santa autoestima y controló sus emociones, controló sus debilidades. Entonces, eso es una muestra de ser manso. Como vuelvo a repetir, no significa ser una persona débil, sino un hombre que tiene ese autocontrol de sus debilidades, de su flaqueza, tiene un autocontrol, tiene una sana autoestima, muestra fortaleza ante los demás. Esa es una persona mansa. Y él fue humilde, o sea, reconoció que la aptitud, el talento que él tenía, la fortaleza que él tenía, era de su padre. Esa es la parte fundamental, reconocer. Por tal motivo debemos de tratar de practicar justamente esa humildad, de no sentirnos superiores a ninguno. Esa es la base, de no sentirnos superiores a ninguno, con el coraje de enfrentar cualquier situación y la sabiduría de callar delante la estupidez de ciertas personas. Esa es la forma. Porque si alguien viene con altanería, no sé cuánto, tú escúchalo. Tienes por qué ponerte a su altura. Que te insulta, que te grite, no. Como decía el apóstol Pablo, si te maldicen, quiere decir mal, hablan mal de ti, listo, tú bendícelos. Esa es la forma. Vemos en nuestro Señor Jesucristo no devolvió mal por mal, ni maldición por maldición. Al contrario, dio bendiciones. Entonces, esa es la forma cuando uno empieza a ser humilde. Humilde es aprender a escuchar, es aprender del mensaje, luego respetar las palabras de los demás y, al ser posible, tratar de ayudar a cuantos que están sedientos de algo. Por eso nuestro Mesías decía, por ejemplo, vemos el ejemplo de nuestro Mesías, él no se sintió superior a su padre.
Es ese signo de humildad. Él no se sintió superior a su padre. Al contrario, por eso dice el apóstol Pablo, haya pues este sentir en vosotros que hubo en Cristo Jesús. Haya pues este sentir en vosotros que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Fíjese, Él ocupó su lugar. Padre es padre, hijo es hijo. Listo. Entonces, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Pero sin embargo, se rebajó a sí mismo hasta que no haya nada, a no ser nada, tomando la condición de esclavo, llegó a ser semejantes a los hombres. Habiéndose comportado como hombre, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte en cruz. Entonces, esa es la forma del ejemplo que nos dejó nuestro Mesías. Él no se sintió superior a su Padre. Por eso dice Pablo en su carta a los Filipenses 2, 5 al 9, por eso Dios lo engrandeció y le concedió el nombre que está sobre todo nombre. O como dijo un pensador, para ser grande, primero tenemos que aprender a ser pequeños. Fíjese, para ser grande, primero tenemos que aprender de ser pequeños. Porque la humildad es la base de toda la verdadera grandeza. Como dijo nuestro Mesías, Él no vino que le sirvan, sino a servir. Otro hermoso ejemplo que nos dejó nuestro Mesías. Él no vino a que le sirvan, sino a servir. Esa es parte de la humildad. Porque está escrito en Marcos 10:45, porque ni aún el Hijo del Hombre, dice, ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar vida en rescate por muchos. Entonces, ese es el punto que tenemos que ver nosotros. Dice, aún el Hijo del Hombre vino no para que le sirvan, sino para servir y aún para dar la vida en rescate de muchos. Ahora, si uno quiere ser el primero, como dijo nuestro Mesías, el que quiere ser el primero tiene que aprender a ser el último, y no solamente el último, sino servidor de todos. Marcos 9:35. Entonces, tenemos ejemplos palpantes, ejemplos que podemos imitar. Si uno quiere ser el primero, sea el último de todos y servidor de todos. Ejemplo tenemos también de Juan el Bautista. Juan el Bautista, vamos a ver sobre Juan el Bautista, otro ejemplo de humildad, capítulo 3, versículo 22 al 30. ¿Qué cosa nos dice? Pasado esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estaba allí con ellos y bautizaba. Y bautizaba también Juan en Enón junto a Sarín, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún puesto en la cárcel. Y hubo cuestión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y dijéronle, Rabí, el que estaba contigo de la otra parte del Jordán, en lo cual tú diste testimonio, y aquí bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir algo si no le puede dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos que dije, yo no soy el Cristo, sino soy el enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está en pie y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo es cumplido. A él conviene crecer, a mí menguar. Fíjese el ejemplo de humildad. A él le toca crecer
a mí menguar. Muy buena comparación vemos acá sobre Juan. A él le toca crecer, a mí menguar. Ese es un símbolo de humildad. No había ese celo, que porque yo, no había ese celo. ¿Por qué? Porque él aprendió a respetar. Él aprendió a respetar. ¿Ve? Por eso, amigos, por algo dijo un pensador, no te hace mejor persona las cosas que posees. No te hace mejor persona las cosas que posees. Lo que te hace grande es tu humildad y tu actitud. O sea, esa disposición de ánimo. Eso te hace grande. Te vuelvo a repetir, no te hace mejor persona las cosas que posees, porque esas cosas son, como dijo el rey Salomón, desnudo vine a este mundo y desnudo me voy. Entonces no te hace grande eso. Y otra cosa, trabajamos y a la hora que nos vamos, no llevamos nada. Y solamente se quedan para que los que vienen después de nosotros, a veces ni siquiera le dan el verdadero uso, sino al contrario. No es siquiera a veces le dan el buen uso. Eso dice la historia, todo lo que ha pasado, ¿no? A ver, por ejemplo, hablamos en Babilonia, un rey que Nabucodonosor lo puso en alto al imperio. Imagínense, lo puso en alto al imperio, vino su nieto y lo tiró por los suelos. Así es. O como también aconteció en Francia, el nieto lo puso de cabeza al imperio, por eso surgió la Revolución Francesa. Entonces, queridos amigos, lo importante es disfrutar lo que tienes, disfrútalo. Después que nos vamos, no se sabe. A veces no se sabe valorar. Entonces, amigos, acá no nos hace mejor persona la cosa que poseemos, porque tengo dinero, tengo poder, me hace mejor persona. No. Lo que me hace grande no es las cosas que poseemos, lo que me hace grande es la humildad y mi actitud de esa disposición de ánimo y que me sienta bien lo que hago. Es tiempo de entender que lo importante no es tratar de ser importante, sino hacer las cosas que importen. Esa es la base. Te vuelvo a repetir, amigo. Es tiempo de entender que lo importante no es tratar de ser importante. Porque el problema, tú puedes ser un hombre muy importante, pero eso no es importante, no tratar de ser un hombre importante, sino hacer cosas que importen. Porque dice el dicho, los hombres pasan, las obras quedan. Entonces, ¿qué obra estás dejando? ¿Qué estás haciendo? Entonces, te volviste un hombre importante, pero no haces las cosas que importen. Acá lo que se hace es al revés, las cosas que importen. Algo para que los demás también puedan participar, los demás puedan... esa es la base. Por eso dice, es tiempo de entender que lo importante no es tratar de ser un hombre importante, sino hacer las cosas que importen. Esa es nuestra base. Por eso dijo el apóstol Pablo, no hagan nada por rivalidad o por orgullo. ¿Ve? No hagan nada por rivalidad o por orgullo. Al contrario, queridos amigos, que cada uno humildemente estime a los demás como superiores a sí mismo. No busque su propio bien, no busque su propio interés, sino más bien en beneficio de los demás. Entonces, queridos amigos, esa es la base que tenemos que aplicar. No hacer nada por rivalidad o por orgullo. ¿Ve? A veces buscamos por rivalidad, ¿no? Hacer una competencia, aplicando siempre el orgullo, la soberbia. O como dijo anteriormente, no es tanto ser importante, sino tratar de hacer lo importante, sino hacer las cosas que importen. Entonces, no hacer nada por rivalidad o buscar por orgullo, eso no. Al contrario, dijo el apóstol Pablo, que cada uno humildemente estime a los demás
como superiores a sí mismos. No busque su propio bien, no busque tu propio interés, sino más bien en beneficio de los demás. Esa es la base. De que vas a querer por lo que haces, quiere que te feliciten todos. No, amigo, no lo hagas por eso. Lo importante es que tú te sientas bien lo que haces, estás haciendo bien en beneficio de los demás, entonces siéntete gozoso. Y si tú te sientes gozoso por los beneficios que estás haciendo, hasta Dios se siente muy bien. Eso es lo que dijo Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 3, versículo 4. Ahora, cuando hablamos, amigos, de la humildad, no significa pues pobreza, sino calidad de persona. La humildad nos hace reales, pero en cambio el orgullo nos hace artificiales. El dinero hace personas ricas, pero el conocimiento hace personas sabias. Recordemos a las palabras de nuestro Mesías cuando le dijo al joven rico, cuando se acerca le dice, maestro bueno, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Bueno, le dice, el bueno solamente es Dios, pero si quieres entrar en la vida eterna, vende todo lo que tienes, reparte a los pobres, haz tesoros en el cielo y sígueme. Y se puso muy triste porque era un joven que tenía dinero, mucho dinero. Pero eso lo entendió en forma literal, pero en forma espiritual estaba diciendo, vende todo lo que tienes, que sí, confiesa todos tus errores, reparte a los pobres, no se repare que vas a dar tus malas acciones, lo vas a dar a los pobres, no. Tus malas acciones, dice, reparte a los pobres, y como dice Pablo, nuestro Mesías, siendo rico, se hizo pobre por causa nuestra, pero para ser ricos en conocimiento y en entendimiento. Entonces dijo, haz tesoros en el cielo. No se trataba pues de qué tipo de tesoros, sino es el conocimiento que tenía que obtener. Entonces, mediante el conocimiento, confesando, repartiendo, que por eso se pide en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, se confiesa, se empieza a acumular la riqueza espiritual, el conocimiento espiritual. Entonces, con ese conocimiento, dice, le puedes seguir. Pero si no tienes un conocimiento, ¿cómo le vas a seguir? Y también no solamente vas a seguirle, porque estás para ayudarle, apoyar, para qué fue llamado, qué es lo que tiene que hacer, cuál es la tarea que tiene que ejercer. Entonces, ese es el punto de apoyar, de ayudar. No simplemente lo tengo que seguir, tengo que ayudarle a hacer algo. Es igual, lo veo pues de repente está haciendo limpieza, yo le sigo para mirarlo cómo hace la limpieza. No, tengo que ayudarle a hacer limpieza. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Por eso dice, el dinero te hace personas ricas, pero el conocimiento hace personas sabias. Pues por eso digo, te estoy mencionando sobre este joven rico, vende todo lo que tienes, es decir, confiesa todo lo que tienes, reparte a los pobres, o sea, en nombre de quién tiene que hacer, y empieza a acumular el conocimiento, esa es la riqueza espiritual, y luego le empiezas a seguir. ¿Por qué? Porque ya comprendes para cuál es la tarea que él tiene y cómo le puedes ayudar en esa tarea. No para que seas un obstáculo. Por eso dice, pero la humildad hace grandes personas. Por eso vemos a nuestro Mesías, fue humilde, ¿ya? Y lo hizo grande persona, grande, que su nombre es, imagínense, seguido por mucha gente. Por algo decía el apóstol Pedro, que la belleza de ustedes no sea la externa, que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados costosos, joyas de oro y vestidos lujuriosos. No, que su belleza sea más bien lo incorruptible. Fíjese, la belleza sea de lo incorruptible. Por eso dice, el conocimiento te hace personas más sabias, pero la humildad te hace más grande persona. Entonces, siempre con esa humildad de saber escuchar, ¿no? Saber una persona que sabe escuchar,
una persona que sabe aprender, una persona que sabe respetar, y una persona que sabe ayudar a aquellos que están también afligidos, qué sé yo, es ayudar. Entonces, por eso dice el apóstol Pedro, que su belleza sea más bien lo incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón. Eso debemos aplicar. Consiste en espíritu suave y apacible. Te vuelvo a repetir, que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Cuando hablamos de suave y apacible, suave pues es bien que tiene que ser agradable, dulce, delicado. En cambio, apacible viene a ser una persona dócil, una persona pacífica, serena, una persona mansa, una persona reposada. Entonces eso es, por eso dice el apóstol Pablo, que su belleza sea, que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón, y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. O sea, el valor que tiene delante de Dios es cuando nosotros buscamos que obtener esa belleza incorruptible, luego que nos convierte en personas suaves y apacibles. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable, dice el apóstol. ¿Ah? Por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse. Revístanse de afecto entrañable, o sea, entrañable significa pues cariñosos, afectuosos. De eso debemos revestirnos. Y de la bondad, o sea, una persona dócil, benevolente. De eso debe ser como escogido de Dios. Si Dios nos escogió, entonces hay que revestirnos justamente de afecto entrañable, ser personas cariñosas, afectuosas, revestirnos de bondad, o sea, ser personas dóciles, benevolentes, de humildad, de amabilidad, de paciencia. Y la base primordial, dijo Ben Sira, no dejes que los elogios de otros te lleguen a la cabeza. No dejes que los elogios de otros te lleguen a la cabeza y no dejes que tus críticas te lleguen al corazón. Porque a veces nos elogian, nos llega a la cabeza, nos sentimos pavorreales. Y si nos critican, nos llegan hasta el corazón, nos resentimos. Por eso dice, no dejes que los elogios de otros te llenen la cabeza y no dejes que sus críticas te lleguen al corazón. No te sientas orgulloso, o sea, vanidoso, soberbio, altivo, por la ropa que llevas puesto. No te pongas soberbio cuando te honran. ¿Por qué no te debes sentirte soberbio cuando te honran? Porque los designios de Dios son admirables y no fueron revelados a los hombres. Recuerda que la abeja, que es uno de los más pequeños insectos, pero la miel que produce tiene exquisita dulzura. Dijo Ben Sira en su obra Eclesiástico 11, 4 y 3. Siempre, amigos, siempre hay que tratar de ser mejor, pero nunca creerse el mejor. Siempre hay que tratar de ser el mejor, pero nunca creerse el mejor. Porque donde hay soberbia, hay ignorancia. Y donde hay humildad, hay sabiduría. Como dijo Mauricio Díez Canseco, empresario peruano. Porque donde hay sabiduría, hay ignorancia. ¿Por qué? Porque el hombre nunca termina de aprender. Como dijo Sócrates, solo sé que nada sé. O como dijo el apóstol Pablo,
Aquel que se cree ser algo no siendo nada a sí mismo se engaña. O como dijo un pensador, nuestro conocimiento es como una gota de agua y el desconocimiento es como el mar. O como dijo Santo Salazar, que lo poco que aprendió no aprendió nada y se va a ir sin haber aprendido nada, porque el conocimiento que se adquiere es como una gota en medio del océano. Entonces, donde hay sabiduría, hay ignorancia, y donde hay humildad, hay sabiduría. La humildad es muy fundamental en todo. Por eso le vuelvo a repetir, la humildad no significa ser pobre, andar pues todo harapiento, no, sino la calidad de persona. Porque la humildad nos hace reales, pero en cambio el orgullo nos hace artificiales. El dinero hace personas ricas, pero el conocimiento nos hace personas sabias. Pero en cambio la humildad nos hace personas, grandes personas. Por eso estamos aplicando lo que es la humildad. Así que amigos, procuremos ser tan grandes que todos quieran alcanzarnos y tan humildes que todos quisieran estar con nosotros. La humildad, amigos, abrirá más puertas de las que jamás abrirá la arrogancia. No hay necesidad de presumir cuando sabemos lo que somos. No tenemos por qué presumir. Quien ve la humildad como un logro, inmediatamente dejará de ser humilde. Eso tenemos que evitar. Quien ve la humildad como un logro, inmediatamente dejará de ser un humilde. Para ser grande, primero tenemos que aprender a ser pequeños. Para ser grandes, primero tenemos que aprender a ser pequeños. La humildad es la base de toda la verdadera grandeza. Ser humildes, como dije anteriormente, no es ser una persona pobre. Ser humilde es ser una persona honesta, una persona sencilla, que sabe valorar a los demás por lo que son, no por lo que no tienen. Ser humilde, hay que ser humildes para admitir nuestros errores. Debemos aplicar la humildad y admitir nuestros errores. Nos hacen ver nuestros errores y admitir nuestros errores. Esa es la base. A veces nos hacen ver nuestros errores y lo primero que nos ponemos a querer tapar el sol con un dedo. No, amigos, al contrario. Como dice Job 32:8, como dice 34:32, enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo volveré a hacer. Entonces, es recibir justamente, admitir nuestros errores, e inteligente para aprender de ellos, y debemos ser maduros para corregirlos. Esa es la base primordial. Amigos, la sencillez y la humildad es admirable, que la sencillez y la humildad son grandes valores que van de la mano y que imprimen al corazón un brillo especial. Las personas que son humildes y sencillas reflejan ese brillo interior en su mirada. La grandeza de las personas no se miden por el dinero, no se miden por el estudio, no se miden por la belleza, sino por la lealtad de su corazón y la humildad de su alma. Queridos amigos, no hay nada noble, es superior a su prójimo. La verdadera nobleza, amigos, es ser superior a uno mismo en nuestro interior. Esa es la base primordial. Nunca debemos compartir con los demás, sino contigo mismo, con la relación con quién eres, con qué piensas y qué hacías en el pasado. La verdadera humildad, amigos, no es pensar menos de uno mismo. La verdadera humildad no es pensar, no debe pensar uno mismo, es pensar menos en uno mismo. Esa es la base. Todo acto de humildad debe empezar
desde nuestro interior. Esa es la base que tenemos que tallar. Todo acto de humildad debe empezar desde nuestro interior. Un gran hombre siempre está dispuesto a ser pequeño. Esa virtud no solo se manifiesta cuando estamos a punto más alto del éxito. Es muy fácil ser humildes cuando estamos al pie de la montaña, pero difícil es cuando llegamos a la cima. Por eso, amigos, no hay necesidad de deprimir cuando sabemos lo que somos. Esa virtud solo se desarrolla cuando hemos aprendido realmente quiénes somos. Un verdadero genio admite y no sabe nada. En resumen, queridos amigos, la humildad, el orgullo es un problema, pero en cambio la humildad es la respuesta. Y nunca maldigas una caída en el suelo donde vive la humildad. Para mayor información, síguenos en nuestra cuenta de Santos Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Pérez Medina, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, y comparte con tus amistades para llegar a más sedientos de la doctrina de Dios.